Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. Ya hace un tiempo que no he estado subiendo videos al internet por el tema del tiempo y bueno, para los que me conocen saben que me dedico al tema de la docencia y también a escribir. Y entre esos, digamos, esas pasiones en mi vida no he tenido el tiempo de poder eh, informar o transmitir información, digamos, que sea importante o esencial para todo lo que es el proceso académico en el desarrollo cognitivo de las personas que puedan ver los videos, ¿no? O sea, en otras palabras, no he tenido tiempo para subir videos, ¿sí? En esa oportunidad quería hablar puntualmente, a manera de anécdota, sobre un libro que para mí fue muy importante, pero a medida que voy mencionando este tema, voy a ir como que hablando de algunos otros asuntos relacionados a la cultura, relacionados a datos de literatura, o a datos de cultura general, o hasta políticos o filosóficos. Bueno, en fin, aquí, si pueden ver, hay como que cierta cantidad de libros, ¿no? Aparte de los que podemos ver por allá, a ver si Pablo puede enfocar. Sí, que son libros de filosofía, libros de economía, o por aquí mismo, o por acá, que hay libros de historia, por ejemplo, de Jorge Basadre, su obra más importante, que es Historia de la República del Perú. Por si acaso, Jorge Basadre es el personaje que está en el billete de 100 soles, si es que no lo sabían, ahora ya lo saben. Y su obra más importante de él ha sido Historia de la República del Perú, sí, que, en el cual hay más de 10 tomos, dependiendo de la edición que sea. Por otro lado, bueno, leí libros de historia, de economía, libros sobre el problema político que hubo en el Perú en la época de los 80, 90, con Sendero Luminoso, el MRTA versus el Estado, eh, terroristas, vamos a decirlo así, de Alan García, de Belaúnde también, y bueno, y principalmente Fujimori. Pero acá también vemos otros libros, hasta revistas, ¿no? Revistas, por ejemplo, esta es del año 78, en plena época de dictadura militar de Morales Bermúdez. Por ejemplo, en esta revista vemos que hay niños de colegio protestando, cosa que ahora pues sería algo complejo, complicado, por la sarta de idiotesis que los niños reciben diariamente en los programas de televisión que ven, en las redes sociales. En general, la cultura reinante es una cultura trivial, frívola, superficial, donde las personas se alimentan de puro morbo, de pura información intrascendente, que eleva y ensalza a futbolistas, a vedecs, a bailarines, a gente que se dedica a esculpir su cuerpo, pero no su cerebro. Entonces, como vemos, los chicos acá luchaban para que su medio pasaje sea, o el pasaje escolar se va a respetar. Y ahora vemos pues, que los estudiantes están preocupados en cualquier otra cosa menos en organizarse, tener conciencia social. Hay libros también de literatura, como por ejemplo acá hay una colección de obras de Felipe Pardo y Aliaga, que es un escritor peruano, criollista, es otro dato para el examen de admisión, que escribió entre sus obras, por ejemplo, Frutos de la Educación o Un Viaje, donde se burlaba mucho de este nuevo peruano que aparecía en el año de 1821 cuando se fundó la República del Perú. Por acá tengo un libro que es el segundo libro importante que Ernesto Sábato tiene. Importante me refiero por la cantidad de traducciones y popularidad que ha tenido, que se llama Entre Héroes y Tumbas. El primero fue el Túnel, que es mi obra favorita, que algún día hablaré de ella, de la obra, ¿no? Acá hay una obra de José María Arguedas, que si es que no me equivoco, en este tomo vamos a encontrar a todas las sangres, donde te plantea eso, ¿no? Que el Perú es un país de todas las sangres, donde está mezclada, hay una mezcolanza de, como les decía él, de indígena, de africano, de europeo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hasta de chino, de todo. Por aquí tenemos un libro de poemas, género lírico, libro de Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. O Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Otra revista,
Marca significa en quechua pueblo, donde se ve a mujeres organizadas y protestando, que a diferencia de las feministas actuales, estas mujeres luchaban por reivindicaciones laborales, salariales y por derechos necesarios que en su época no tenían, ¿no? La equiparación laboral más que todo. Bueno, y en fin, ¿no? Por ejemplo, obras de literatura universal como Frankenstein, que fue escrita por la señorita Mary Shelley. Muchos piensan que es un hombre que escribió esta obra, pero no fue así. Literatura ensayística de Mariátegui, el fundador del Partido Socialista Peruano y fundador de la CGTP, que la podemos encontrar en el centro de Lima, al frente de la Plaza 2 de Mayo, iniciando la avenida Colmena. CGTP significa Central General de Trabajadores del Perú. Libros de científicos de psicología, desarrollo humano. Redoble por Rancas, que es del escritor Manuel Escorza, generación del 50, pero también indigenista, donde tiene un poema muy importante. Bueno, en este libro no, en realidad, pero tiene un poema muy potente que dice algo así como: quería vivir toda la vida contigo y quería morir toda la vida contigo. Leviatán, que es una obra filosófica de Thomas Hobbes, o Hobbes, si quieres, donde te dice que el Estado tiene que sí o sí imponer ante todos su autoridad. El Leviatán en realidad es una figura mitológica que es como que un monstruo de muchas cabezas, y para él el Estado debería ser eso, un ente que gobierne a todos, controla a todos, diga que comas, que mires, para que la gente se mantenga tranquila, ¿no? Y se asegure la seguridad de las personas. Un libro interesante acá, que es un libro de poesía obrera, poesía de trabajadores, poesía proletaria, donde por ejemplo podemos encontrar un poema que a mí me gusta mucho y que es muy corto en realidad. Es un poema que se llama, si es que no me equivoco, disculpen la demora. La poesía está en la calle, por ejemplo, ¿no? O sea, no en estos espacios de grupitos o grupillos donde todo el mundo se cree intelectual porque anda con su gorrito y su pañuelo y su saquito y su bigote y sus lentecitos hipster y todo el rollo, ¿no? Sino de gente que realmente hace poesía con su vida misma. Donde dice la poesía está en la calle, es como decir la vida, pero le encasillaron los retóricos. Todo empezó cuando desde antes de Cristo no existía ni la más leve sospecha que la historia de la poesía es la historia del hombre. Por entonces es fácil de suponer, los esclavos escribían con su sangre la historia, y la poesía en práctica constante con la vida, y desde entonces hasta el nuevo esclavismo de estos días, porque como dicen, ¿no? Seguimos siendo esclavos, solo que la esclavitud no se ha abolido, sino que se ha cambiado a 8 horas diarias. Y en fin, poemas muy interesantes como el de Martín Parodi, que para mí es un genio. Trabajaba tapizando lugares, y él decía, por ejemplo, Axioma, es un poema que él tiene, dice: el hambre es un artículo de primera necesidad, que solo lo... Retomando, hablaba de Martín Parodi, que nos mencionaba un poema que se llama Axioma, que dice: el hambre es un artículo de primera necesidad que solo lo pueden consumir los pobres. Bueno, para finalizar podría hablar de Edgar Allan Poe, de Ribeiro, de Camus, La peste, de Nietzsche, con Así habló Zaratustra, de Cortázar, con Rayuela, el que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, aunque todo el mundo piensa que fue de Cancerbero, pero no es de Cancerbero, es de acá, del libro de Rayuela. En fin, quería hablarles sobre este libro. El libro con el cual decidí estudiar literatura o dedicarme a la literatura de una u otra manera. La ciudad de los perros llegó para mí de la siguiente manera, y lo voy a mencionar muy brevemente. Mi papá, cuando yo tenía 9 años aproximadamente, me dijo de que antiguamente, antes que los seres humanos existieran, vivían los perros como dueños y amos y señores del mundo. Entonces, los perros cada año hacían un congreso mundial donde se reunían y podían debatir su problemática perruna, pues no canina. Entonces, para que los perros puedan entrar en las sillas, tenían que dejar su cola en un colgador. Bueno,
hacían eso cada año, cuando terminaban la reunión salían, agarraban sus colas y se iban. Pero llegó un momento que estaban en plena reunión, en la más importante de todas, en la última, y hubo un cataclismo. Entonces en ese momento todos los perros salieron despavoridos, algunos se murieron en el intento, algunos se tropezaron en la puerta, y los que pudieron salir agarraron sus colas, otros agarraron cualquier cola, otros no agarraron nada, y salieron. A partir de ahí el hombre se volvió el amo y señor del mundo, y por eso es que cuando uno ve a dos perros en la calle que se juntan, siempre se vuelven la cola. Y eso es para saber si es su cola originaria. Y hay perros que no tienen cola, es porque nunca la encontraron. Y hay perros que parece que su cola no le pertenece a su cuerpo, es porque agarraron otra cola. Bueno, eso fue el floro que me metió mi papá. Esa fue la historia. Yo le creí. Pero luego de eso pasó muchos años y como todo niño travieso, me puse a rebuscar las cosas en mi casa cuando no había nadie, para ver si encontraba un chocolate, algún regalo que me habían dado a alguien, me lo quedaba. Y de repente cayó un libro. Y ese libro fue este. Obviamente no en esta edición. Salió una edición donde había un perro que mordía a otro perro. Entonces la obra decía La ciudad de los perros. Al ver la obra recordé, eso fue como cuando yo tenía 12 años más o menos. Recordé que les decía de que la obra original que yo tuve de La ciudad de los perros era un perro que le mordía la cola al otro perro y el otro perro también le mordía la cola al otro perro, como que estaban puestos de manera pues contraria. Entonces yo dije, mi papá sacó esa historia de acá, de esta obra. Y comencé a leer. Y cuando comencé a leer, lo primero que vi en esta obra fue lo siguiente, ¿no? Fue la historia de un grupo de estudiantes de un colegio militar que luchaban por sobrevivir, que experimentaban tomando, fumando, yéndose a prostíbulos. Ellos tenían una vida dentro del colegio militar y eran perros, porque a los que están en tercer año le decían perros, y tenían una vida fuera del colegio militar, que era la ciudad. Entonces esta obra para mí marcó mi vida, en el sentido de que yo también pasaba por bueno, retomando, por tercera o cuarta vez creo, hay fallas técnicas, nos están saboteando, fácil la CIA. Ya bueno, el punto es que tenía que ver con que este libro marcó bastante para mí por el hecho de que era secundaria, yo estaba recién entrando primero, estaba en ese periodo, me encontré con lo mismo que hay acá, ¿no? Matones, gente que escribe, gente que los típicos chupamedias que solamente quieren aprobar como sea, que no les importa nada más, gente solidaria, los típicos machistas que creen que porque pegan a alguien son mejores que otros, la gente que le gusta el fútbol, los deportes, la gente que se tira la pedra, la gente que prueba por primera vez un trago, los que se llevan a los 15 años, los que tienen su enamorada y cosas por la masturbación, el tema sexual, etcétera, etcétera. A partir de esto yo decidí de que era otro mundo, de que yo podía sentir emociones no solamente cuando las vivía directamente con una persona, sino a través de lo que yo mismo podía imaginar. O sea que todo esto que está acá estaba acá. Y eso podía hacer que dentro mío yo podría viajar a lugares, conocer, podría identificarme con personas, decir, puta madre, estoy identificándome con alguien y ese alguien es parecido a mí. Pero lo más extraño es que luego entendí de que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura año 2010, arequipeño de nacimiento, él es todos los personajes. O sea, él es a la vez el poeta, es a la vez el jaguar, es a la vez el rulo, es a la vez el esclavo, él es todos. Es la prostituta, él es todos. Entonces, lo que más me interesó de la literatura fue eso, de que una persona tiene tantas cosas que decir y tantos estados de ánimos que puede tener, que puede plasmarlo en un solo texto, ¿no? Entonces yo les recomiendo esa lectura. No voy a hablar ahora de por decirlo de una manera, de la contradicción que yo pueda tener con Mario Vargas Llosa a nivel político, porque pienso de la que dice cada estupidez, pero a nivel literario, mis respetos, ¿no? Más que todo, cuando fue parte del boom latinoamericano, o sea, con los jefes, con los cachorros, con esta misma obra, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy. Igual como que hay algunos datos que he dado, nombres de autores y eso, y espero que les haya servido para algo, por lo menos, para los que me estaban preguntando cómo así llegué al tema de enamorarme de literatura. Y ya creo que estaremos hablando en una próxima oportunidad. Así que, gracias.